agradecimiento sincero por esta participación tan numerosa y tan fervorosa en este retiro de Adviento. Y de nuevo, pues gracias a todas las personas que lo han movido, lo han anunciado, y a las delegaciones que más directamente se han implicado. Delegación de Familia y Vida, de Catequesis, de Apostolado Seglar, de Liturgia de Jóvenes y también movimientos, cofradías y todos los de vida consagrada en las distintas ramas. Vamos a continuar en el retiro y está bien recordar lo que he dicho en la intervención anterior. La alegría y la esperanza como dos actitudes fundamentales para prepararnos a celebrar la Navidad, que siempre es fiesta de gozo y salvación. En el primer punto, pues, he hecho unas llamadas desde la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, a la alegría. Estas llamadas están mucho más desarrolladas en la introducción de la exhortación del Papa, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, el gozo del Evangelio. Por tanto, podemos releerlas y situarnos qué llamadas nos hace el Señor a todos a la verdadera alegría. En el segundo punto hemos visto los motivos de nuestra alegría, que son la fe, la esperanza y la caridad, de las que ahora hablaremos también para afrontar la situación en que vivimos. Los obstáculos de la alegría, pues es no poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Él es la fuente de la alegría. Y los caminos para preparar bien la Navidad, para preparar los caminos del Señor, la oración, la vigilancia activa, el trabajo, la paciencia y la sobriedad. Y ahora entramos en la segunda parte, que es presentar algunas lecciones ante la actual crisis, no solo económica, sino también social, antropológica, y para ello pues vamos a servirnos de 3 frases de la Sagrada Escritura. La primera es la exhortación que hace Pablo a su discípulo Tito: llevemos una vida sobria, justa y piadosa, texto que se lee, repito, en la misa de Nochebuena, en la Navidad, y eso nos llevará a la fe en Dios. Segundo, compartir las necesidades de los demás, Romanos 12:13, y nos llevará a la solidaridad y a la caridad para tener un Adviento solidario. Y tercero, manteneos firmes en la tribulación, en las pruebas, en la dureza, y para eso hace falta la esperanza cristiana. En cierto modo es complemento de lo anterior, como es el mismo tema. Empezamos con la introducción. Los cristianos, seamos sacerdotes, consagrados, fieles laicos, no vivimos la fe, la esperanza y la caridad al margen de las situaciones históricas, personales y sociales. La fe no es una evasión, no nos saca de la vida, sino que es fuerza de Dios y luz de Dios en medio de la historia. La fe ilumina toda la vida. Esto lo dice también la primera encíclica del Papa, Lumen Fidei. La luz de la fe ilumina toda la vida comunitaria, familiar y personal. Nada se escapa a la luz de la fe. No somos peatones que vamos por las nubes extraterrestres, sino caminantes que compartimos con los demás hombres las incertidumbres, las necesidades y los forcejeos para vislumbrar la luz a distancia. Ante el año de la fe que clausurábamos el domingo pasado, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, ante el año de la fe escribió el querido y recordado Papa Benedicto XVI, que lo convocó y que sigue amando y sirviendo a la Iglesia en el retiro del silencio y del estudio del Vaticano. Para él también nuestro recuerdo agradecido. Y decía el Papa Benedicto: la fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin la fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su camino. Así lo decía la carta Porta Fidei número 14.
Y el Papa Francisco, en la primera encíclica Lumen Fidei, escribe: fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios. Lumen Fidei número 7. La fe descubre el rostro de Jesús, en quienes hallamos el camino y el amor, que es testificación concreta de la fe. Pues bien, como creyentes, como cristianos, sacerdotes, personas consagradas, fieles laicos, nos preguntamos también por nuestra orientación en medio de la situación actual. ¿Cómo tenemos que situarnos? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que responder? ¿De qué forma el reconocimiento de Dios, que es creer en Dios, nos ayuda a cargar con el peso de la crisis y a trabajar sin desmayo por superarla? La crisis está siendo larga, dura y profunda. Es como un tejido en el que, tirando de un hilo, han salido otros hilos. No es solo crisis económica, aunque de esto hablen los políticos y los medios de comunicación social, ni solo financiera de los bancos, sino también es laboral. Mucha gente se queda sin trabajo, los EREs, los cierres de fábricas. Es también social, porque afecta a los pueblos, a las ciudades. Es personal y es familiar. Afecta a las razones para vivir y para esperar. Ha hecho crujir los cimientos de la visión del hombre y de la sociedad. Consiguientemente, deben ser tenidos en cuenta todos los aspectos que la configuran. No puede ser gestación de un nuevo estilo de vida en la sociedad. Como la coyuntura actual ejerce un influjo muy fuerte en la vida de todos nosotros, también en la perspectiva de la fe, me parece oportuno hacer unas reflexiones sobre esta cuestión, señalando algunas actitudes cristianas y algunas lecciones prácticas. La fe, hemos dicho, que ilumina toda la vida, también la vida actual. La crisis en la que estamos inmersos golpea duramente a muchas personas y familias. Incide de forma particular en los jóvenes, que padecen por el aplazamiento indefinido de su inserción laboral. Esta situación suscita penosos interrogantes. ¿Preparados profesionalmente para qué? ¿Cómo constituir en esas condiciones una familia? ¿Cómo no estar incómodos dentro de una sociedad que retrasa tanto su plena incorporación por el trabajo digno y estable? ¿Cómo no sentirse humillados al continuar dependiendo de la familia o al volver a depender de ella, perdiendo la autonomía que ya habían alcanzado? Con la cabeza y el corazón debemos comprender su situación y, a pesar de las pruebas, alentar su esperanza, comprometiéndonos con ellos en la realización de sus nobles aspiraciones y mejores sueños. La crisis que ensombrece la vida entera pasará, Dios mediante, al menos en algunos aspectos, antes o después, de una forma o de otra. Probablemente nos hallamos en el umbral de una época nueva. La crisis ha puesto al descubierto cuestiones humanas de fondo que deben ser consideradas a la luz de la fe en orden a una adecuada solución. No es solo cuestión financiera, como digo, y económica, sino también laboral y social, de armonización de trabajo y familia, de trabajo y descanso, de distribución del trabajo disponible, ya que la mecanización, la informatización y la globalización son situaciones nuevas. Que no quede al margen ninguna persona, grupos sociales o poblaciones enteras. Que no sufran con más dureza las consecuencias de la crisis los pobres, los más vulnerables o los indefensos. La mirada profunda y el ancho horizonte ofrecen las perspectivas para medir por contraste nuestros problemas con los de otras personas y situaciones.
La crisis es al mismo tiempo desconcierto y búsqueda, sufrimiento y esperanza, terminación de una etapa y vislumbre de otra, examen sobre los fallos cometidos y germinación de orientaciones futuras. ¿Qué actitudes cristianas debemos adoptar ante la situación actual? ¿Y qué lecciones prácticas podemos sacar de lo pasado y estamos aún pasando para aprender a proyectar con ellas el futuro? Me permito sugerir algunas enseñanzas de carácter humanista, moral y pastoral y sobre todo de fe. Sin saber lo que es el hombre, ¿cómo vamos a acertar con las vías de su auténtico desarrollo? Sin Dios, el hombre no sabe dónde ir, ni tampoco logra entender quién es. La disponibilidad para con Dios provoca la disponibilidad para con los hermanos y una vida entendida como una tarea solidaria y gozosa. Estas palabras son del Papa Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate. La repito: sin Dios el hombre no sabe dónde ir, ni tampoco logra entender quién es. La disponibilidad para con Dios provoca la disponibilidad para con los hermanos y una vida entendida como una tarea solidaria y gozosa. Cuanta más fe en Dios, más fe en el hombre. Si nos falla la fe en Dios, nos fallará la fe en el hombre. Primera lección, primera actitud. Llevemos una vida sobria, justa y piadosa. Tito 2:12, la fe en Dios. La vida del hombre no depende de sus bienes. Dice la sabiduría evangélica frente al necio que, víctima de la avaricia, olvida esta lección elemental. Leemos en el Evangelio: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. La parábola del rico necio. La necedad consiste en no tener en cuenta a Dios en la proyección de la vida, no ordenar la vida contando con Dios, y en apoyarse en lo que no es Dios. Con penetrante sabiduría, San Juan de la Cruz nos ofreció este criterio: un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo. La adoración de Dios, la búsqueda y el encuentro de la verdad, la contemplación de la belleza, el descanso en la amistad, la admiración de lo creado por Dios y descubierto por el hombre, sacian su corazón y su espíritu. ¿Cómo llena el hombre su tiempo? Que el progreso técnico, al exonerar de ciertos trabajos, deja a su disposición. ¿Cómo empleamos el tiempo? Jeremías, el profeta, recriminó en nombre de Dios a Israel lo siguiente: una doble maldad ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron aljibes agrietados que no retienen el agua. Jeremías 2:13. El hombre puede poner el corazón en cosas que no le sacian e incluso le producen vacío. Si sustituye a Dios por las cosas, comete el hombre una doble equivocación, como hemos leído en Jeremías. Si prescinde de Dios, se convierte el hombre para sí mismo en un problema y en un enigma. Les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Me han dado celos por un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos vacíos, pues yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación fatua los irritaré. Dice el libro del Deuteronomio 32:20. Adorar lo que no es Dios
convierte al hombre en no hombre, en negación del hombre. La dignidad del hombre se fundamenta, custodia y promueve con el reconocimiento de Dios, a cuya imagen y semejanza fue creado. Esta convicción tan razonable de la fe influye poderosamente en la orientación del hombre en medio del mundo. Con muchas imágenes expresa la Sagrada Escritura el mismo pensamiento. Dios es la roca segura en que el hombre halla cimiento estable, y hay que construir la casa de nuestra vida sobre la roca firme que es Dios. Dios es la fuente donde el hombre bebe el agua que salta hasta la vida eterna. Tenemos que beber en la fuente, no en los arroyos, y la fuente es Dios. Los arroyos suelen ir contaminados y los arroyos no son la fuente, son sucedáneos de la fuente. Dios es la luz que ilumina el camino del hombre y da sentido a su existencia. ¿Qué otras luces se encienden en nuestra vida si no son la luz de Dios? Dios llena el corazón del hombre. En cambio, si dobla la rodilla y doblega el espíritu ante el dinero como suprema aspiración de su vida, crecido como la espuma con especulaciones, sin miramientos éticos ni sociales, entonces encierra su corazón en la caja de los caudales como el avaro de las florecillas de San Antonio de Padua. Decía San Agustín: te conviertes en lo que amas. Si amas el dinero, te conviertes en dinero. Si amas con todo tu corazón el dinero, que es medio para vivir y no fin de la vida, te sale cara de euro. Un dicho popular lo expresa paradójicamente. Me lo decía también mi padre. Había un hombre tan pobre que solo tenía dinero. En la raíz de la crisis que nos envuelve y desasosiega, se han dado cita probablemente las responsabilidades de todos. Candesus, que fue director del Fondo Monetario Internacional desde el año 1996 hasta el 2000, respondió a un entrevistador a la luz de su experiencia: ¿de quién es la culpa de la crisis? Y contestó: de todos. Todos hemos buscado maximizar beneficios a corto plazo. Y prosiguió: habrá más responsabilidad en unos que en otros, pero el dinamismo en búsqueda del dinero rápido ha movido a todos. Habrá algunos más responsables que el ciudadano de a pie, como bancos centrales, gobiernos, instituciones financieras, pero la avaricia a todos ha azuzado. Hasta aquí las frases de este autor. Proponía un trípode para el futuro: regulación, vigilancia y ética. La libre iniciativa y el libre comercio deben tener como fin el bien común, la persona humana. La ética exige que los actores del mercado no cedan a la avaricia y se preocupen de los demás. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica, en el capítulo 4, la dimensión social de la evangelización, tiene llamadas muy fuertes al mundo de la política, a los que hacen del dinero el motor de todo y olvidan a las personas, especialmente a los pobres y al bien común. Porque la ética pone a raya la avaricia. Es muy importante fomentar la generosidad del corazón, la solidaridad en el compartir y la atención a los más pobres. Al hilo de las reflexiones que venimos haciendo, se comprende que la fe en Dios tiene mucho que ver con la sobriedad, uno de los caminos que hemos señalado antes para preparar la Navidad. La sobriedad, la ordenación respetuosa de la creación, la administración correcta de nuestros bienes y de los bienes ajenos, la libertad para no caer víctima del dinero y poder compartir. La felicidad que el hombre ansía no reposa en el consumo, en el lucro o en el poder. Todos podemos reconocer por experiencia que la felicidad no consiste en la acumulación de cosas, igual que la auténtica libertad no equivale a satisfacer todos los deseos y menos los caprichos.
hemos vivido y a ello hemos sido frecuentemente estimulados por encima de nuestras posibilidades y más allá de lo que dicta una sabiduría que no altera el orden de los medios y de los fines. Solo el necio confunde el medio con el fin, como solo el necio confunde el precio con el valor. Quizá pensamos que era un itinerario sin límites, lo que en realidad era un ritmo desbocado. La plenitud del hombre no reside en el crecimiento material indefinido. Podemos crecer más y más y más y morir de aburrimiento y morir porque no tenemos más que dinero. O no hubo lucidez para prever la crisis, o si se entrevió se ocultó, o no hubo decisión para actuar consecuentemente. La avaricia incontenible, el consumo compulsivo, el capricho por gastar sin sentido, la competitividad orgullosa debe curarse con unas relaciones personales y sociales distintas. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El dinero no es todo, ni debe ser el Señor, el Dios del hombre. ¿No debemos meditar esta lección elemental cuando desde la crisis miramos al presente y futuro? ¿Por qué no volvernos a Dios desde la dura experiencia a que nos han conducido muchos factores, entre ellos el olvido de Dios y la adoración al dinero? Punto primero, por tanto, la fe en Dios nos ayuda a situarnos cristianamente ante la crisis actual. Segunda actitud y lección, compartid las necesidades de los demás. Romanos 12:13. La caridad y la solidaridad. Si la fe en Dios, primer punto, creador de todo y Padre providente, nos impulsa a vivir con sobriedad, sin ceder al señorío del dinero, la misma fe en Dios y su reconocimiento nos impulsa a no desentendernos de los demás, como respondió Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? En definitiva, nos invita al amor y a la caridad. Y la caridad es más que la solidaridad, porque la caridad supone la paternidad de Dios, somos sus hijos y nos entendemos como hermanos. Sin Dios yo no puedo reconocer al otro como hermano, porque somos huérfanos, no tengo padre. En definitiva, nos invita al amor y a la caridad. Cada uno de nosotros somos cuidadores de los otros compañeros del camino. No podemos desentendernos como Caín. Debemos compartir las necesidades de los hermanos en la familia de la fe, en la Iglesia y en la familia de la humanidad. El mismo Padre del cielo nos hace a todos hijos y hermanos. Creer en Dios no estorba para la solidaridad, al contrario, la fomenta, porque si somos hijos y somos hermanos, somos todos de la misma familia, la familia de los hijos de Dios. Los bienes de la tierra están destinados a la humanidad entera, que debe ser como una familia. Con unas palabras bellas de un himno de la liturgia de las horas, decimos: levantemos una ciudad para todos, un gran techo común, una mesa redonda como el mundo, un pan de multitud. Todos estamos invitados a sentarnos a la mesa de los dones de la creación y a edificar una casa común. La familia, y aquí estáis las familias esta mañana, muchas gracias, es un recurso insustituible en situaciones de crisis. Si no ha estallado más la sociedad es por las familias, por los abuelos, por los padres y por los hermanos. Y por lo mismo en los duelos, cuando hay grandes catástrofes, y en las fiestas, se siente más la presencia de la familia. Probablemente el momento presente haya despertado en muchos el sentido de familia, al tener que acudir a ella y experimentar su ayuda fundamental. Pero la fecunda eficacia que otorga reposa definitivamente en su genuina identidad. ¿Qué es la familia? La familia se funda en el matrimonio, que es
la unión estable e indisoluble por amor de un hombre y una mujer, para la mutua complementariedad y para la transmisión de la vida en los hijos, para la transmisión de la fe a los hijos. El hogar es cobijo en las situaciones de intemperie. Cuando no sabemos a dónde acudir, ¿a dónde vamos? Volvemos al hogar, volvemos a la casa, donde siempre hay por lo menos un trozo de pan caliente y envejecido el vino. El hogar es cobijo en las situaciones de intemperie. Por ello, una lección que debemos recordar en la etapa que estamos atravesando debe ser el agradecimiento, la defensa y la protección de la familia y dar gracias a Dios por el don de nuestras familias. Cuidemos la familia, esta comunidad de vida y amor, este techo protector en la salud y en la enfermedad, en el gozo y en la tribulación, en la cercanía y en la distancia. Desde que la crisis comenzó a arreciar, han surgido iniciativas encomiables tendentes a ayudar a las personas y a paliar la penuria y sus consecuencias. La oración, que en definitiva es fe en Dios, desencadena y promueve en nosotros el dinamismo de la caridad y de la solidaridad. Pedir perdón a Dios implica y suscita disponibilidad al perdón para los otros. Pedir el pan de cada día en el Padre Nuestro comporta fe en la providencia de Dios y anchura de corazón para partirlo con el hambriento. Los numerosos gestos, tantos y admirables, que se han multiplicado entre nosotros son como lámparas encendidas que nos marcan por dónde debemos caminar. Una persona generosa estimula, una persona egoísta decepciona. Sin desconocer la ayuda de otras instituciones que respetamos y agradecemos, debemos agradecer públicamente a Cáritas, Manos Unidas y a tantas congregaciones religiosas, grupos cristianos, cofradías, etcétera, su colaboración ejemplar. La colaboración de los cristianos debe ser transparencia de Jesucristo, el buen samaritano, que yendo de camino y viendo al herido en el camino, se paró, bajó, curó las heridas, poniendo el aceite del consuelo y el vino de la alegría y llevándolo a la posada. Por supuesto, la atención más intensa a necesidades básicas y primarias de las personas no cierra la mirada al horizonte de la promoción social y de futuro. Junto con las familias, diversas instituciones de la Iglesia y de la sociedad prestan en la coyuntura presente una ayuda necesaria y muy apreciada socialmente. ¿Cómo no recordar a los numerosos voluntarios, y aquí estáis muchos, que trabajáis en las parroquias, en las comunidades religiosas, en tantos grupos? Es motivo de satisfacción el que a medida que aumentan las necesidades haya aumentado el número de voluntarios y la colaboración también económica. Al tiempo que Cáritas advierte a la sociedad de que la pobreza se extiende, se intensifica y se cronifica, responden muchas personas para prestar ayuda generosa. Un voluntario social cristiano ejerce un servicio que procede de un corazón animado por el amor de Dios y del prójimo. Y Cáritas no es una ONG. Lo que hacemos lo hacemos movidos por la fe en Dios, por la fe en el hermano y por el amor de Dios. El perfil de un voluntario cristiano tiene que ser distinto del perfil de una persona que trabaja en una ONG. No la deslegitimamos, pero queremos afianzar la identidad de eclesialidad y de fe que tienen que tener las obras de caridad de la Iglesia. Hay más alegría en dar que en recibir. El que da no debe engreírse ni humillar a quien recibe. No solo damos algo, queremos también darnos a nosotros mismos, ya que el ser es más que el tener, tanto en el que da como en el que recibe. La comunicación de bienes debe acrecentar la fraternidad entre nosotros. Por eso el Adviento solidario nos tiene que llevar a vivir con intensidad la caridad, amor a Dios y desde el amor a Dios
ese amor nos llevará al amor al prójimo. Noten que las personas que se dedican a adorar a Dios en el sagrario son las personas que afinan los ojos y el corazón para descubrir a Cristo en el pobre y en el hermano. En la Iglesia siempre las congregaciones que han cuidado más la adoración al Santísimo han sido luego las congregaciones que más han velado por los más pobres y los más necesitados. Ya hay muchos ejemplos. Por poner de los últimos, la Madre Teresa de Calcuta inculca a sus hijas que dediquen más de 4 horas a la oración, porque luego tendrán el corazón ardiente y templado para descubrir las llagas de Cristo en los pobres. Las llagas de Cristo crucificado en los pobres, que como dice el Papa Francisco, son la carne de Cristo. Y comulgar a Cristo en el sagrario y en la comunión nos debe llevar a comulgar con Cristo en el pobre y en el hermano. Si no, hay un divorcio entre la fe y la vida. Y tercero, manteneos firmes en la tribulación. Romanos 12:12, la esperanza. La esperanza es otra gran lección que debemos aprender en la crisis actual. La esperanza cristiana posee la capacidad de soportar pruebas, de no perder la calma e incluso de conservar la alegría del espíritu, como hemos meditado en el primer momento de este retiro. ¿Cómo podremos salir de este bache que comporta tantos sufrimientos? Con lamentaciones sobre el estado de cosas y con acusaciones mutuas y tú más, no se consigue nada. Es verdad que alguien no tuvo perspicacia para otear los peligros, alguien no fue honrado, alguien no tuvo valor para tocar el timbre de alarma y provocar el cambio. Alguien empleó su inteligencia para especular con el dinero, desentendiéndose de los demás. Pero afirmado esto, es necesaria la esperanza, que se resiste a la resignación e inclina a la fortaleza para afrontar las dificultades con decisión y con ánimo de superarlas. La esperanza no es sinónimo de una euforia ni de una inconsciencia ante la dureza de la situación. La esperanza es operante. Si no actúa, no pasa de ser un mero deseo o un voluntarismo. La esperanza, si es verdadera, se fortalece en las pruebas. La esperanza impulsa incesantemente a gestar proyectos y planificaciones de futuro que los técnicos elaboran. La Iglesia no tiene soluciones técnicas en orden a superar la crisis, pero hace el servicio precioso a la sociedad de alimentar la esperanza para que el hombre no se desaliente, no se postre y no tire la toalla. La esperanza cristiana se apoya en definitiva en Jesucristo muerto y resucitado. Es una esperanza pascual que arranca en la oscuridad de la cruz y conduce a la gloria de la resurrección. Con esta esperanza podemos esperar a pesar de los signos contrarios. La esperanza en Dios no defrauda. Los cristianos queremos ofrecer esta esperanza trascendente a los demás conciudadanos en la situación presente, personal, familiar y social. El que espera en Dios, que ha resucitado a Jesucristo de la muerte, no espera solo para él. Queremos ofrecer esperanza a los demás y sus impulsos de aguante, de generosidad y de decisión de cara al futuro son un gran servicio a los demás. El año de la fe que hemos clausurado ha sido una oportunidad para descubrir el sentido de Dios en la realidad humana, con su anchura y profundidad en todos los campos, en la persona, en el matrimonio y la familia, en la economía, en el trabajo, en la ciencia, en el arte, en la cultura, en la política. No puede ser la crisis que nos envuelve a todos como una niebla y que produce sufrimientos incontables, una oportunidad para redescubrir que el hombre es frágil, que dejado a sus fuerzas se tambalea y que debe volverse a Dios cuando se conmueven los cimientos, porque ¿dónde encontrar la seguridad y la roca? Sino en Dios. No es una insensatez si el hombre llega a decirse a sí mismo:
yo estoy seguro, no vacilaré jamás. ¿Por qué quiere el hombre prescindir de Dios? ¿Es que le estorba? ¿Por qué no se fía de Dios, que es amor, ternura y misericordia? ¿Por qué se niega el hombre a contar con la luz de la fe al proyectar su desarrollo, estando constitutivamente abierto a Dios? Las realidades seculares son autónomas, es verdad, tienen normas propias de funcionamiento, pero no son independientes de Dios, creador de todo. Hay una legítima autonomía, pero no una absoluta independencia. Ponemos nuestras necesidades de pan y de solidaridad, de fe y esperanza, de concordia en el amor a Dios y de los hermanos, en el regazo maternal de la Virgen María. Ella, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, nos acompaña en nuestra peregrinación por la historia. Santa María del Adviento, ven con nosotros al caminar, sostén el ritmo de nuestra espera. Que estas reflexiones, las de antes y las de ahora, nos ayuden a preparar en nuestra diócesis, en un ambiente de comunión eclesial, de alegría y de fiesta, la Navidad ya cercana, fiesta de gozo y salvación. Que sintamos a Dios en medio de nosotros, al Emmanuel, al Dios con nosotros, y que seamos testigos de esta alegría que nace de la fe, de la esperanza y del amor, y la comuniquemos a los demás. Nos quedamos ahora un tiempo en silencio, meditando y saboreando lo que el Señor nos ha dicho a través de mis palabras. Y de nuevo, a todos y a todas, muchísimas gracias.